Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Museo Arqueológico Nacional. Hoy con una presentación muy especial que se sale un poquito del marco académico o científico, ¿no?, en materia de arqueología habitual, ¿no?, en las charlas que celebramos aquí de martes a jueves, normalmente, charlas, mesas redondas, conferencias, pero bueno, esta tarde con algunos componentes muy interesantes, ¿no? Como vamos a ver, la presentación de este festival, lo sagrado, música, danza y palabra en los paisajes espirituales de Navarrebisca, Ávila, ya en su cuarta edición en este año 2025. Bien, es un festival que se celebrará justamente dentro de un mes, ¿no? 25, 26 de julio, en el propio yacimiento arqueológico del Cerro de la Mesa, de Navarrebisca, en Ávila, y una de las citas, de las grandes citas estivales de la provincia de Ávila. El festival está organizado por el Ayuntamiento de Navarrebisca y cuenta con la colaboración, por supuesto, de la Diputación de Ávila. Me acompañan en esta mesa y les agradezco mucho que se hayan acercado hoy al Museo Arqueológico Nacional. Leticia Sánchez, que es alcaldesa de Navarrebisca. Buenas tardes, Leticia. Carlos García, que es el presidente de la Diputación de Ávila. Concha Hernández, directora artística de este Festival Lo Sagrado y una profesional además muy querida en el Museo Arqueológico Nacional por la dirección del festival Ellas Crean, que cada marzo, año tras año, bueno, colaboramos intensamente y especialmente en ese mes de las mujeres con Ellas Crean, y con Concha trabajamos fenomenalmente bien desde hace muchos años en el Museo Arqueológico Nacional. En fin, vamos a hacer una pequeña presentación institucional y a continuación vamos a disfrutar de una mesa redonda con Jesús Caballero, arqueólogo responsable de la excavación de este yacimiento abulense, Raquel Jiménez Pasalodos, de la Universidad de Valladolid, y Pedro Moya Maleno, de la Universidad Complutense de Madrid. Por mi parte, yo únicamente como directora del Museo Arqueológico Nacional, como arqueóloga, quisiera destacar únicamente dos aspectos que me parecen muy interesantes de este festival. En primer lugar, con respecto al mundo antiguo, destacar la importancia del componente natural, es decir, de la naturaleza en relación con las prácticas rituales, con el pensamiento religioso, con lo trascendente, desde la prehistoria hasta la actualidad, ¿no? Esa relación la conocemos muy bien en arqueología, está muy bien documentada. Yo, por el ámbito cultural que conozco un poquito mejor, que es el mundo ibérico, ¿no?, en las últimas 2 décadas especialmente, en fin, toda esa recuperación de lo que es la experiencia en los paisajes sagrados y en los lugares sagrados, ¿no?, está contando con muchísimos estudios muy interesante, ¿no?, de, por ejemplo, esas cuevas santuario que se sitúan muy cerca de cursos de agua, en relación con ríos, con una orientación astronómica, en algunos casos, con representaciones de animales y de plantas en la propia cultura material que se asocia a estos lugares sagrados. Es decir, que hay un vínculo del fenómeno religioso, de las prácticas rituales en la antigüedad, con el paisaje natural, con las montañas, con los abrigos, con los cursos de agua, con los caminos, con los bosques. Entonces, como decía, toda esta investigación en torno a los paisajes sagrados, especialmente en estas 2 últimas décadas, se ha incrementado con estudios muy potentes, ¿no?, poniendo el foco en esa experiencia de la llegada a estos lugares sagrados por parte de los dedicantes, de los oferentes, ¿no?, y destacando ese vínculo con los elementos de la naturaleza. Por tanto, son además lugares especiales de pervivencia, que tienen una continuidad siglo tras siglo, ¿no?, muchas veces a lo largo del tiempo. Y esto es muy interesante como fenómeno arqueológico y antropológico también. Pero también en el contexto del Mediterráneo antiguo. Hace muy poquito hemos celebrado aquí en este museo una exposición temporal, Entre caos y cosmos, la naturaleza en la antigua Grecia, donde justamente se exploraba esa extraordinaria importancia del componente natural, especialmente de los animales, de las plantas, de los ríos, de los mares, de los abrigos, de las montañas, de los bosques, con toda la mitología griega, ¿no? Es un ejemplo como muy extraordinario, con muchas fuentes escritas además, pero en definitiva lo que quería destacar es que me parece interesantísimo el planteamiento de este festival.
Y luego esto me lleva a esa segunda consideración con respecto a la contemporaneidad, ¿no? a la programación artística. Me parece muy, muy interesante el diálogo interdisciplinar, ¿no? El diálogo entre disciplinas distintas, la poesía, la música, la danza, ¿no? En relación en este caso con el paisaje natural, con el yacimiento arqueológico, ¿no? Entonces, bueno, un lugar especial, un lugar importante desde el punto de vista histórico-arqueológico, donde resuena, ¿no? Una espiritualidad ancestral, ¿no? Y en este caso además ligada a la expresión corporal, a la danza, a la música, a la oralidad, ¿no? A la poesía. Entonces, estoy segura de que yo no he tenido el placer de ver y de participar en este festival. Lo haré en algún momento porque me parece un planteamiento muy, muy interesante, ¿no? En un ecosistema único y con todas estas referencias a la antigüedad. Entonces, voy a dar paso a las autoridades que me acompañan. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, ¿no? En esta cálida tarde de junio. Alcaldesa Leticia Sánchez, alcaldesa de Navarrevisca, por favor. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Isabel. Lo primero, pues, por dejarnos este magnífico espacio para que podamos presentar lo sagrado y lo que supone lo sagrado para nuestro pueblo, para Navarrevisca. Esperamos verte allí en esta edición o en las siguientes, porque de verdad es un espectáculo que creo que lo disfrutarías mucho en los términos que has hablado de la naturaleza de las diferentes disciplinas. Creo que es algo que vas a poner en valor y que vas a saber además promocionar muy bien, como vamos a intentar hacer aquí esta tarde. Dar las gracias también, como siempre, a Concha Hernández, que nos ha traído hasta aquí, hasta el Museo Arqueológico, y que es, como sabéis, la promotora y la creadora del Festival de lo Sagrado. Agradecerla pues todo su empeño y todo su trabajo en que nuestro festival, nuestro pequeño festival, llegue a estos términos. También agradezco, pues, en concreto, en esta edición sí que tenemos uno de los participantes en la misma, que es Fernando Sánchez Calvo, forma la compañía Sagradas y Profanas. Es un gran divulgador de la cultura tanto tradicional navarrevisqueña, desde que tiene uso de razón, como de la cultura de la palabra en todos sus ámbitos y en todos sus términos. Entonces, pues agradecerle que haya venido hasta aquí, pues como representación de los participantes, de los artistas de este festival. Agradecer también a los ponentes de la mesa redonda que vamos a disfrutar posteriormente, Piedras y Paisajes Sagrados, a Jesús, a Raquel y a Pedro, que seguro que nos deleitarán con una interesante profundización en el patrimonio arqueológico. Agradecer pues a Javi, diputado de Cultura, a los concejales del Ayuntamiento de Navarrevisca, al alcalde de Cebreros, a Eduardo Duque, anterior diputado de Cultura de Diputación Provincial de Ávila, que estén aquí también esta tarde apoyándonos, y, como no, a Carlos García, pues agradecerle siempre la implicación que ha tenido en este proyecto y el que pues un año tras otro esté acompañándonos en darle difusión. También me vais a permitir que agradezca a algunos navarrevisqueños y navarrevisqueñas que se han acercado hasta aquí esta tarde. Muchas gracias por venir y espero que disfrutéis con seguro que muchas cosas que sabéis de nuestro pueblo. Yo voy a empezar a contaros qué es lo sagrado y por qué surge lo sagrado, ¿no? Si no lo sabéis, el Cerro de la Mesa es un yacimiento arqueológico que está en un paraje a 1.700 metros de altitud en el municipio de Navarrevisca, en la provincia de Ávila. Es un yacimiento con un patrimonio arqueológico importante desde la época prehistórica hasta la época moderna, un enclave arqueológico que está insertado en un enclave paisajístico único.
¿Qué tiene de relevante el Cerro de la Mesa? Además de todas estas cosas en las que profundizará Jesús Caballero, seguro, en su exposición, porque es el director de la excavación arqueológica, ha sido el director de las 3 fases de excavación arqueológica, pues tiene de relevante que ha sido un patrimonio parcialmente desconocido hasta hace 4 años, hasta hace muy poco, y que su conocimiento actual es el resultado del trabajo de muchas personas y algunas instituciones, con unos objetivos muy claros: el trabajo común por el desarrollo de nuestro pueblo y del medio rural y la apuesta por la cultura como parte inseparable y fundamental de ese desarrollo. El Cerro de la Mesa se encuentra emplazado en una sociedad de pastos comunales en las que tuvieron que se llama Collado Viejo, a la que también agradezco todo el proceso que nos ha facilitado para llegar hasta aquí, pero tuvieron que pasar varias generaciones para que esos socios de los pastos comunales entendieran la importancia de explorar este espacio en el que solo eran visibles hasta hace 4 años, los restos de la ermita de San Pedro y las tumbas antropomorfas y una plaza de toros del siglo XVII. Es un espacio en el que muchos de los vecinos y vecinas de Navarrebisca entendíamos que era importante profundizar e investigar, y que se convirtió en una línea estratégica de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Navarrebisca. Inicialmente empezamos en forma de voluntariado y con la dirección técnica pertinente. Hicimos unas jornadas de excavación en comunidad con nuestro querido colectivo de voluntarios navarrebisqueños y navarrebisqueñas, que son los altruistas. Aquí ya se añade otro elemento, como es la peña sacra, como elemento singular de este paraje. En el año 2021, Diputación Provincial se une a nuestro proyecto. Empezamos la primera excavación, en la que afloran importantes hallazgos, como un templo visigodo con contexto funerario, una ermita absidiada de la época románica, y con ellos múltiples restos del expolio de las tumbas, entre los que aparece una hebilla visigoda incompleta, que, si veis, pues es el símbolo, desde entonces es la imagen representativa del yacimiento. También en este momento se empieza a hablar de la teoría del lugar de los santos. Pudiese ser, según José Antonio Calvo Gómez, que el Cerro de la Mesa fuese el lugar de los santos, un lugar donde coexistieron 3 ermitas: Santa Marina, Santa Coloma y San Pedro. Otras estructuras van aflorando en las siguientes excavaciones: un cenobio, una estructura en L, otras estructuras por datar, y la consolidación de estas mismas estructuras pues forman parte de los trabajos realizados en las 2 fases posteriores. A lo largo de este año 2025 iniciaremos la consolidación de la ermita de San Pedro para que no acabe de arruinarse. Entonces, bueno, siempre agradeceremos a la Diputación Provincial de Ávila y a la persona de Carlos García su implicación en este proyecto, porque nada de esto hubiese sido posible. ¿Qué hacemos con todos estos hallazgos? Además de cuidarlos, seguir buscando financiación para conservarlos y avanzar en la investigación, pues intentamos buscar un formato de divulgación y difusión que ponga en valor todo este patrimonio, pero de una manera respetuosa con nuestro entorno, nuestro paisaje, los hallazgos arqueológicos, los medios de vida y la singularidad de los navarrebisqueños y navarrebisqueñas. En el transcurso de esta búsqueda, otra vez la peña sacra ha tomado ya otra relevancia especial, y se sospecha que la espiritualidad con la que en el mundo arqueológico se la relaciona puede ser el origen de todo el patrimonio arqueológico del Cerro de la Mesa. Concha Hernández nos hace encontrar el formato buscado. Entonces, ¿qué es lo sagrado? Es una manera de divulgación innovadora de todo este patrimonio cultural del Cerro de la Mesa, que a su vez genera más cultura en el ámbito de las disciplinas artísticas, produciendo también un turismo sostenible, abarcable y racional, como sinergia natural en nuestro municipio y otros municipios que presenten la espiritualidad como hilo conductor. Lo Sagrado es un festival en el que se explora, a través de la música, la danza y la palabra, las oportunidades del medio rural,
como espacio singular, generador y divulgador de cultura, esa que habitualmente se produce lejos de nosotros, en grandes ciudades o importantes teatros o museos, como en el que hoy nos encontramos. Para nosotros es, desde luego, un honor que agradecemos enormemente al Museo Arqueológico Nacional la oportunidad de presentar esta cuarta edición del Festival Lo Sagrado y la posibilidad de dar a conocer el patrimonio del Cerro de la Mesa en la mesa redonda que se producirá posteriormente. Son ya 3 ediciones de Lo Sagrado en las que hemos podido disfrutar de espectáculos como la música medieval de Gea, como el folk de Mane Samuela, como en las experiencias sonoras de Limbe y Menir, el dúo Ammar, Raúl Márquez, y de espectáculos creados por y para el Cerro de la Mesa, como La primera piedra de Luz Prado y Jesús Rubio Gamo y la Venas de Draco de la compañía de danza Homos Uno. En esta programación de la cuarta edición, de la que os hablará ahora detenidamente su directora artística, a mí me gustaría destacar 2 hitos relevantes. Primero, la participación del talento artístico de navarribisqueños y navarribisqueñas en la pieza dramatizada creada especialmente para esta cuarta edición de Lo Sagrado. Ha sido creado por Fernando Sánchez Calvo y va a ser interpretada por una compañía de actores y actrices que se han denominado Sagradas y Profanas. ¿Qué es lo relevante de esta compañía de actores y actrices? Pues que está formada por artistas que actualmente se dedican en distintos ámbitos profesionales de la interpretación y que se iniciaron en una de las actividades más importantes que organizamos y promocionamos desde el Ayuntamiento de Navarrebisca, que, por cierto, este año celebra su 10º aniversario. Es la Escuela de Teatro Navarrebisca Farandulera. Estos artistas que van a participar en la pieza dramatizada en esta misma piedra pasaron por esa escuela de teatro y, desde luego, pues va a ser algo muy interesante el ver esta evolución artística desde entonces. Paula Soelís, Moisés Campaña, David Blanco, Ana García y la promesa de Mateo Sánchez nos deleitarán con esa pieza. Como segundo hito que yo quiero destacar es la participación de otros municipios abulenses, que con la espiritualidad como hilo conductor y con la cultura como formato promotor del medio rural se unen al proyecto de Lo Sagrado. Mediante los poemas a la luz de las estrellas que coordina Felipe Gómez, van a participar los municipios de San Miguel de Serrezuela y Pascualcobo, que están en la Sierra de Ávila. En esencia, lo que pretende Lo Sagrado es representar la riqueza patrimonial y cultural de nuestros pequeños municipios como uno de los principales motores de desarrollo de nuestro territorio. Generar cultura de calidad que nos ponga en el mapa y suponga una cita periódica y un reencuentro con todo este entramado cultural es, sin duda, uno de los objetivos de nuestro festival. Os invito a participar y a disfrutar de las distintas actividades programadas por Lo Sagrado. Os invito a que conozcáis el Cerro de la Mesa en Navarrebisca y el Observatorio Astronómico en San Miguel de Serrezuela. Y os invito a que formáis parte de este proyecto tan importante para todos nosotras y nosotras. Muchas gracias. Bueno, pues comparto la emoción de estar esta tarde aquí en este Museo Arqueológico Nacional. Gracias, Isabel, directora. Gracias, Carmen, su directora, porque bueno, ha sido un placer trabajar con vosotras y pensar juntas también en esta tarde, porque hemos pensado juntas. Y es una emoción también que compartimos porque Lo Sagrado tiene que ver con el patrimonio arqueológico de una provincia que está aquí muy cerquita, es Ávila, se puede ir y volver, yo siempre lo digo, de Madrid, allí, se puede ir en el día, se puede ir a disfrutar del patrimonio cultural y de Lo Sagrado, que es de lo que venimos a hablar esta tarde. Gracias por acogernos, por darnos la bienvenida a este espacio maravilloso de cultura, que es el Museo Arqueológico Nacional. Ella ha hablado, Leticia, de que en esta edición hay una novedad, que se incorpora también otro pueblo,
otros dos pueblos que comparten un espacio. San Miguel de Serrezuela, tenemos también el privilegio de tener aquí a uno de sus concejales del Ayuntamiento de San Miguel de Serrezuela. Así que, José Escribano, muchas gracias por venir, Milagros también por acompañarnos y con la ilusión compartida entre todos de intentar luchar para que esa España vaciada deje de serlo y se llene de vida y tenga el lugar que le corresponde. Así que muchísimas gracias. También, como decía, por pensar juntas en esta mesa redonda, gracias Isabel y gracias Carmen, porque tener a tres maravillosos especialistas como son Jesús Caballero, que bueno, él se conoce todo de la provincia de Ávila, se lo conoce todo, él se puso en contacto conmigo por una Facebook, por una red social y de pronto nos encontramos con que tenemos muchas peñas sagradas y que compartimos muchos espacios y muchos lugares sagrados. Jesús Caballero, de Castellum, es el arqueólogo responsable de la excavación del Cerro de la Mesa. Tendremos a Raquel Jiménez. Raquel Jiménez, yo te conocía ya porque me habían hablado ellas dos de ti, porque había visto tus trabajos aquí en el Museo Arqueológico y es un lujo también porque sé que has ido a mi pueblo, a Cabezas del Villar, a ver una peña sagrada y a ver las sonoridades de la Peña de la Campana. Es una investigadora estupenda. Ella es de la Universidad de Valladolid, es investigadora en arqueología musical y, bueno, pues junto con ellos dos, que se han pateado un poco ese territorio de Ávila, pues tenemos también un lujo de tener a Pedro Moya Maleno, investigador en etnoarqueología y procesos de larga duración del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid. Deseando escucharos, después os damos paso. Se dice de nuestra tierra, de Ávila, que es tierra de santos y de cantos, y esos cantos, entendiendo como piedras y entendiendo la sacralidad que llevan asociadas, inspiraron este festival. Si entendemos, y lo comentábamos el año pasado, porque el año pasado estuvimos en el Museo Thyssen, que nos abrieron también sus puertas, unos amigos también maravillosos que quieren apoyar todo lo que se haga en esos otros territorios que necesitan del apoyo también de estos grandes museos que están en Madrid. Si entendemos por lo sagrado todo aquello digno de veneración, como comentaba Isabel, el paisaje, la naturaleza, que nos encontramos por aquellas tierras, provocan sentimientos cercanos a lo que Karen Astron, Premio Princesa de Asturias y una de las principales expertas del mundo en temas religiosos, define en su precioso libro Naturaleza Sagrada sobre el hecho religioso, sobre las distintas tradiciones que vinculan la naturaleza con lo divino y el vínculo que debe seguir existiendo entre el ser humano y la naturaleza. Por eso la naturaleza es sagrada, por eso la naturaleza tiene que ver en ese concepto, como bien comentaba antes Isabel. Ese respeto por la mirada inocente de la naturaleza. Voy a ver si soy capaz de poneros esto. Este es el paisaje que nos encontramos en Navarrevisca. Comentaba ya el año pasado que no sabemos si quienes subieron al Cerro de la Mesa hace miles de años, a un lugar apartado de cualquier núcleo de población, a 1.700 metros de altura, lo hicieron primero motivados por el placer de la ascensión, sin un designio previo, o por comunicarse con lo que le sugería el paisaje, como hizo Petrarca cuando subió al Mont Ventoux, o como hizo Dante al Vismatova, o las personas del Renacimiento que buscaban la paz interior. Pero sí han quedado testimonios en sus escritos, tales como que las almas heridas van a pedir consuelo y olvido a la paz de los montes. Los poetas también nos cuentan esto. Si tal como nos señalan estos poetas, la contemplación del paisaje logra un cambio anímico y espiritual profundo, si además en esa ascensión se encuentran con una peña singular que domina el paisaje, que antes comentaba Leticia y que yo he aprendido a amar, no solamente de la mano de Jesús Caballero, sino de Leticia y de todas las personas de Navarrevisca que sienten absoluta veneración por aquel espacio tan singular y por aquella riqueza paisajística. Comunicarse con el cielo, con las montañas, con el concepto de Dios, de lo sublime, todo eso pasa cuando se sube allí, porque además sucede al caer de la tarde, porque el festival está pensado para que el paisaje se integre
en las disciplinas artísticas, para provocar emociones, para provocar un todo, sentirnos que el ser humano sentimos y formamos parte de la naturaleza que nos inspira este paisaje. Ha comentado la alcaldesa qué es lo que hay allí. Nos lo comentará Jesús más adelante y muchas gracias de nuevo por estar aquí y, por supuesto, Carlos García. Carlos García, la Diputación de Ávila, las diputaciones son muy importantes para el desarrollo de nuestros pueblos, para el desarrollo de nuestra provincia y sí doy fe del compromiso que tiene la Diputación con ese desarrollo cultural de la provincia de Ávila. Decimos, tenemos ganadería, pero también tenemos patrimonio artístico y tenemos mucho que contar. En esta edición, como decía, hay una incorporación muy querida, la de San Miguel de Serrezuela y de Pascual Cobo. Hablaremos de esa actividad más adelante. Han sido 3 ediciones en las que hemos recorrido desde los cantos sacros medievales. Ahora voy a explicar por qué este año hemos centrado una programación en el folclore. Hemos pasado durante 3 ediciones por los cantos sacros medievales, la música antigua castellana, la fusión de las culturas arábigo-andaluza, pero también hemos dado oportunidad a nuestros creadores, a la creación más contemporánea para que hicieran algo especial para aquel lugar. Y la respuesta, tanto en música como en danza, no ha podido ser más acertada. Saludo a Camille Hanson, que va a estar este año en el Cerro de la Mesa, es nuestra propuesta de danza, y comentaba ella, le comentó Luz Arcas, le dijo, no te lo pierdas, tienes que estar allí. Le comentó la compañía Mosuno, Cristiane Bullosa, porque se siente algo muy especial y porque, aunque parezca mentira, se puede danzar allí, se puede bailar allí. Y llevamos ya 3 ediciones, esta será la 4ª. Gracias por estar aquí. Gracias por venir también con María Prado. Hablaremos de vosotros más adelante. Nos llena de orgullo. Leticia ha hecho un repaso por todos los artistas que han pasado por lo sagrado. No estamos hablando de animación cultural, estamos hablando de cultura, de grandes nombres que han querido ir allí. No es fácil trasladar allí a gente con unas agendas impresionantes y que quieran colaborar. Hay un compromiso social también en ellos y yo lo agradecemos mucho, tanto todo el equipo de Lo Sagrado y el pueblo de Navarrevisca, que gente como premios nacionales, como Luz Arcas, como Marisa Manchado, que conste que fueron premios nacionales, lo supimos después de que estuvieran en Navarrevisca. Estuvieron en Navarrevisca y en octubre supimos que Marisa Manchado, Premio Nacional de Composición de Música, y Luz Arcas, Premio Nacional de Danza. Es decir, que bueno, estamos ahí. Yo creo que es un festival bueno, presidente, creo que es un festival para estar muy orgullosos, pero a nivel ya de Castilla y León. Creo que está en ese nivel. En esta edición, a ver, pasamos al siguiente, está un poco como achatado. Como decía, hemos querido centrar la mirada aún más en el paisaje, en la preservación de la naturaleza y también en las músicas que han acompañado los trabajos y los ciclos del devenir de los seres humanos. Esas músicas tradicionales, nuestro folclore, que podemos escuchar todavía en las romerías de nuestros pueblos y que están teniendo un resurgimiento gracias a la investigación de nuestros jóvenes músicos. Y la palabra. Por primera vez, como comentaba Leticia, la memoria de un pueblo nos llegará a través de un trabajo colectivo realizado por la Compañía Sagradas y Profanas de Navarrevisca. Es una maravilla ver lo que hacen. Creo que has comentado que eran 10 años los que estaban haciendo al pontón, porque se reúnen y cuentan y leen en voz alta, como nos leían los que somos de pueblo, como nos leían a la luz de la lumbre, todavía tenemos ese recuerdo. Ellos lo hacen en ese trabajo colectivo, porque lo colectivo tiene muchísima importancia en Navarrevisca. Si hay algo que a mí me enamoró, me maravilló, aparte del paisaje, del Cerro de la Mesa, es ese sentimiento que tienen de trabajo colectivo, de voluntariado, de hacer tantas actividades sin recibir nada a cambio, nada más que hacer cosas por su pueblo y hacer cosas por darlo a conocer. Bueno, pues Leticia, enhorabuena, porque estamos en el Museo Arqueológico Nacional con tu pueblo aquí hoy. Vamos a
Como decía, vamos a desgranar un poco este cartel que ven ustedes aquí. Hemos hablado de la palabra, hemos hablado, Fernando Sánchez Calvo, gracias, porque sé que estás trabajando muchísimo y no sabía que había tanta cantera de futuros actores, actrices en Navarrebisca. Son vecinos, pero son realmente importantes y el trabajo que estáis haciendo, enhorabuena. Como decía, ellos inaugurarán el festival el viernes 25, son los que comienzan el festival, será a las 7:30 de la tarde, habrá unas palabras, pero después la palabra será de ellos y en esa misma piedra pues, se dará testimonio de mucho devenir de ese pueblo y de la memoria colectiva, deseando escucharos. A continuación tendrá lugar la música. Este es el cartel que ya nos contaréis, porque yo creo que esa fotografía es donde os reunís, ¿no? A lo mejor es el río Alberche, que es donde reunís a esas lecturas compartidas maravillosas. A continuación será la música. Tenemos la inmensa suerte, el año pasado, Roberto Nieva, que es de un pueblo de al lado, porque al final los de los pueblos nos juntamos, nos llamamos, venimos a ver las cosas que hacen en otros pueblos. Tuvimos a Raúl Márquez y a David Sancho y a Ramón Gaya y de pronto aparece Roberto Nieva. Yo a Roberto Nieva le conocía por el Festival de Jazz y digo, ¿qué haces tú aquí? Dices, es que yo soy de Navalmoral. Digo, mi familia es de Navalmoral, de aquí al lado. Y casi como que el año pasado ya quedó encargado Roberto Nieva de armar algo para el Cerro de la Mesa para esta edición. Bueno, pues de las propuestas que nos pasaron, había una que a mí me parecía que era muy interesante, que tenía que ver con el jazz, el folclore y el jazz, y por eso lo llaman Radit. Son folk jazz, serán músicas tradicionales castellano-leonesas, y Roberto Nieva, a los saxos, vendrá acompañado y el proyecto está liderado por el músico e investigador, porque casi todo se queda en la tierra. El investigador zamorano Víctor Antón, a la guitarra, al piano y a la composición, Roberto Nieva a los saxos, el madrileño Mario Carrillo al contrabajo y los vallisoletanos María San Miguel al violín y la voz y Diego Martín batería y percusiones. Va a ser, sin duda, un concierto único en un lugar único. Y siguiendo la línea del folk, es una mujer, Blanca Altable, que cuando estuvieron en ensamble de musicantes con la música medieval, recuerdo que Julio Muñoz me dijo, bueno, tenéis que traer a Blanca Altable. Como veis, los artistas se van comentando unos a otros, se van diciendo unos a otros, tenéis que traer a Blanca Altable, porque Blanca Altable es una mujer que está experimentando mucho con el folk y llevándolo a un terreno muy interesante. Muy interesante. Ella está en Irlanda, ella vive en Irlanda y bueno, pues decir de ella que es la pionera en el folk experimental castellano. Blanca ha sido reconocida por su capacidad para reinventar el folclore desde una mirada contemporánea y libre. Su disco más reciente, Las formas del agua, ha sido destacado por Diario Folk como uno de los mejores del año y ha alcanzado numerosas nominaciones a nivel europeo, además de ser semifinalista de los premios MIN 2024 como mejor álbum de música de raíz. Con una sólida trayectoria internacional que la ha llevado por diversos escenarios, según sus palabras, quiere transformar cada concierto en un refugio, en un respiro, en un abrazo. Y la danza. La danza ya forma parte de aquel paisaje. Casi ya no podemos concebir el Cerro de la Mesa, ya no podemos concebirlo sin el arte en movimiento, sin la posibilidad de tener a las personas, a las bailarinas, a los bailarines, a menos de medio metro, donde podemos verles respirar, sortear los obstáculos, los matojos, las piedras, inspirarse, porque ellos van allí una semana antes, unos días antes, y establecen qué escenario escogen para hacer qué pieza. Incluso transforman piezas que ya tienen concebidas cuando suben allí, porque aquello, bueno, pues es muy inspirador. Yo lo conozco a Camille Hanson hace ya un montón de años. Yo creo que desde 2014 nos conocimos en el Centro Conde Duque y he de reconocer que me conmueve porque es una de las
coreógrafas más comprometidas con el medio ambiente. Yo creo que casi todas las piezas que he visto, casi todas, tienen algún compromiso con las ballenas, con las actividades, con las performances que haces también por el respeto a los bosques. Bueno, pues ella tenía que estar en el Cerro de la Mesa y gracias a Luz Arcas, que nos hizo también de nexo, porque te hablo de ello. Ella va a presentar Pink, ella lo llama una danza ecológica del siglo XXI. Está inspirada en una historia preciosa, está inspirada en el comportamiento extraordinario de los flamencos, con el trasfondo de la historia real de un flamenco salvaje procedente de Tanzania que escapó de un zoológico de Kansas. Camille Hanson, como decía, comprometida con el medio ambiente, con los animales, a través del sonido y del movimiento. Y en esta ocasión viene acompañada de la violonchelista María Prado Vega, una grandísima música, un lujazo tenerte en el Cerro de la Mesa. Gracias también por estar hoy aquí. Y la voz de Fátima Rú, que Fátima Rú la tuvimos como espectadora el año pasado en el Cerro de la Mesa. Es que vienen al Cerro de la Mesa los artistas, vienen, no sé qué tienen, Leticia, aquel lugar. Y para finalizar, ya lo ha anticipado también Leticia, comentarles la actividad extraordinaria de esta edición que extiende alcance y duración al 14 de agosto y al también pequeño pueblo de San Miguel de Serrezuela. Poemas a la luz de las estrellas será una actividad que une ciencia y poesía. Ciencia porque estará guiada por el científico Felipe Gómez. Me ha puesto un mensaje y va a venir, no le ha sido posible, me ha pedido disculpas y nos ha deseado toda la suerte del mundo. Él es investigador de INTA-CSIC, asociado al Instituto de Astrobiología de la NASA, es una personalidad en el mundo científico y tenemos la suerte de que es de San Miguel de Serrezuela. Y la suerte que tenéis en San Miguel porque hay muchísimas conferencias que él ha dado sobre Marte y ha aproximado la ciencia a aquellos pequeños pueblos. Es conmovedor verle cómo explica las cosas. Su propuesta es una observación guiada del cielo nocturno, sus estrellas, constelaciones y profundidad del universo, acompañada de una lectura de poesía y música en directo con el grupo Retablo Ensamble. El lugar, por si no lo conocen, el Observatorio La Serrezuela, está ubicado en un lugar mágico que parece estar en medio de la nada. Es un observatorio que fue inaugurado hace 2 años, aprovechando la excelente calidad y oscuridad de los cielos nocturnos de esta provincia, cielos Starlight, tenemos el nivel más alto casi de pureza de cielo junto con, no sé si es con Canarias, con las Islas Canarias, que permite disfrutar de la bóveda celeste en su máximo esplendor. Son unos cielos nocturnos absolutamente espectaculares. Un tesoro de la naturaleza que se recupera gracias al compromiso de esos ayuntamientos pequeños de San Miguel de Serrezuela y Pascualcobo y que va camino de ser un referente nacional. Usando telescopios se fotografiarán nebulosas y galaxias, se hablará de arqueoastronomía y de la importancia de las constelaciones, también de las tradiciones y creencias basadas en el espectáculo que la noche ofrece. Tenemos mucha suerte los que somos de Ávila, los que somos de esos pequeños pueblos, de poder disfrutar de este espectáculo cada noche y tiene que ver con lo sagrado. Hace poco vi una noticia que me llamó la atención sobre las mariposas, las polillas bogón, que recorren 1000 kilómetros guiadas solamente por las estrellas en Australia. Me pareció fascinante y como decías, Isabel, pues esas estrellas también han guiado pues, los yacimientos arqueológicos, la colocación, la situación. En nuestro pueblo tenemos las rosas esapétalas recuperadas de los celtas, que no sabemos por qué, pues se han convertido en un símbolo también del Valle del Corneja, porque son símbolos protectores que recorrían el norte, el sur y la bóveda celeste. Eran símbolos de protección, con lo cual es una tierra muy ligada a todos estos ritos de los celtas también, anteriores a los celtas. Y bueno, yo decirles que promete ser una experiencia sensorial, la experiencia de San Miguel de Serrezuela,
que pondrá un grandioso broche final a esta edición de Lo Sagrado. Yo fui el año pasado, no se veía nada, llegar allí está fácil, no es complicado, pero veías a la gente, aquello parecían las misiones pedagógicas, porque era un montón de gente con sus sillas, sentadas con las estrellas nada más, y Felipe con su puntero, y luego después con un gran telescopio fotografiando y explicando todo aquello, ese espectáculo impresionante que ofrece el universo. No se lo pierdan porque además va a haber poesía y va a haber música en directo. Yo no sé si hay muchas ofertas culturales como esta, pero creo que visitar Ávila y visitar estos pueblos pequeños merece la pena en este verano. Y por mi parte, nada, muchísimas gracias. Os esperamos en Lo Sagrado. Gracias. Tiene la palabra el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García. Muy buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo siempre la hospitalidad de este magnífico museo, en la persona de su directora, de Isabel Izquierdo. Agradecer, como no, el compromiso y, en este caso, la voluntariedad de que por decirlo de alguna manera, esta cuarta edición sea una realidad, a su directora, a Concha Hernández, y agradecer, como no, pues ese compromiso que siempre se manifiesta a través de las instituciones, independientemente de que sean pequeñas, medianas o grandes, como son los ayuntamientos, en este caso en la persona de su alcaldesa, de Leticia. Agradecer también, como no, a los componentes de la Corporación Municipal, querido Javier, compañero diputado de Cultura, querido Eduardo. Agradecer también la presencia de un buen amigo como Pedro, alcalde de Cebreros. La verdad que uno se siente orgulloso por muchos motivos. Por ser de Ávila, como bien decía Concha, por todo ese gran patrimonio que tenemos en nuestra provincia, como bien ha dicho Leticia, porque el patrimonio evoluciona. Y creo que esta cuarta edición es un buen ejemplo de ello. ¿Ustedes qué entienden por lo sagrado? ¿Algo importante? ¿Algo protegido? ¿Algo que desde las instituciones tenemos que custodiar, porque probablemente sea una de las obligaciones importantes? Pero yo diría aún más, creo que es uno de los rasgos importantes que tenemos en Ávila. Riqueza arqueológica, riqueza patrimonial, riqueza cultural. Creo que son muchos rasgos por los cuales nos tenemos que sentir orgullosos. Con lo cual, cuando una institución cree en su gente, que es lo más importante, que tiene un territorio, cuando una institución invierte, lo reitero una vez más, en cultura, invierte en futuro, invierte en progreso y, sobre todo, invierte en algo muy importante. Invierte en fomentar, en divulgar, en promocionar, en difundir, en visualizar, en reivindicar todas sus tradiciones y todas sus costumbres. En el momento que un territorio pierde su señal de identidad, lo pierde absolutamente todo. Por eso es muy importante que, a través de personas como Leticia, de su ayuntamiento, junto con la Corporación Municipal, como con Concha, como con Jesús Caballero, que también nos acompaña, cuando nos presentan o nos ponen encima de la mesa un proyecto que habla de la importancia de lo que somos, una institución no puede mirar hacia otro lado. Tiene que leer ese documento, tiene que empaparse y agradecer que haya personas como ellas que, a través de su compromiso, a través de su inquietud, a través de su dinamismo, nos podamos encontrar una tarde de junio en uno de los museos que son santo y seña de la evolución histórica de nuestro país y de nuestra historia. Cuando venimos en la tarde de hoy a este Museo Arqueológico Nacional, cuando ponemos de manifiesto, no sé si conocen ustedes cualquier certamen que aúne música, danza, cultura a 1.700 metros de altura, pues ya invita a acudir. Fíjense si a mí me lo pone difícil la alcaldesa, que casi siempre coincide el último fin de semana de julio, que son las fiestas de mi pueblo, y aún así este año intentaré estar, porque creo firmemente en lo que somos,
en lo que hemos sido y, sobre todo, en lo que queremos ser. Cuando representantes institucionales, porque la cultura es un deber fundamental por parte de las instituciones y, sobre todo, ¿por qué no decirlo?, un derecho fundamental de la sociedad, porque la cultura, permítanme, no entiende de siglas, no entiende de ideologías, sí que entiende, en este caso, de que todas y cada una de las personas que puedan acceder a ella, bienvenido sea. Pero cuando también tenemos personas, como pudimos comprobar el verano pasado, como Felipe Gómez, un aulense de San Miguel de Sarrazuela, pudimos comprobar en ese magnífico observatorio en San Miguel de Sarrazuela, pudimos escuchar y, sobre todo, disfrutar de esa música, se pone de manifiesto que este tipo de certámenes también mancomunan, también unen y, por qué no decirlo, también buscan alianzas entre diferentes comarcas. Porque para la Diputación Provincial el hecho de que la cultura se una con el astroturismo, se una con asociaciones como Asotur, se una, ¿por qué no decirlo?, con esas señas de identidad de las cuales nos tenemos que sentir muy orgullosos, como decía Concha, con esa certificación de los cielos en materia de contaminación lumínica en el Parque Regional de Gredos, también podamos disfrutar de esa singularidad que tienen todos y cada uno de los municipios de la Albercha a través de esa asociación, al igual que la Navar del Marqués, pues se pone de manifiesto que hay un criterio y hay una estrategia. Hay una estrategia que no es exclusiva, todo lo contrario, es inclusiva y que necesita a todas las instituciones, a todo el personal asociativo, que nos hace sentir orgullosos de lo que somos, porque créanme, cuando indistintamente vamos a un municipio como Navarrebisca, con apenas 350 habitantes, y vemos que se hace un certamen con estas características, es algo de agradecer. Y siempre que hay un agradecimiento, hay un reconocimiento. Un agradecimiento a esas personas y un reconocimiento a esas personas. Y hoy, Leticia, lo quiero decir alto y claro, la Diputación invierte en aquello que cree, en su gente, en sus personas, en sus vecinos, en personas que utilizan un nexo de unión indistintamente a cualquier credo o religión, que es la cultura. La cultura está por encima de cualquier estigma, por encima de cualquier tabú. Creo que es muy importante que esas señas de identidad de cara al futuro, desde los ayuntamientos, desde la Diputación, desde el tejido asociativo, desde ustedes, que conforman parte también de la sociedad y de manera muy especial de los vecinos y vecinas de Navarrebisca, pues ese fin de semana, finales de julio, aunque estemos hablando de verano, yo les recomendaría, o ustedes me recomendarían, que fuéramos algo protegidos por el tema de la temperatura, no pueden perdérselo. Porque vamos a poder disfrutar, al igual que han podido disfrutar miles de personas a lo largo de la historia, de esas magníficas vistas, de esos magníficos atardeceres, de esas magníficas estrellas y, sobre todo, de esos magníficos artistas que nos van a deleitar. Con lo cual, dentro de ese compromiso que hoy quiero plasmar en este Museo Arqueológico Nacional, es el agradecimiento con mayúsculas, porque ese trabajo que se viene haciendo es un trabajo de agradecer. Las instituciones, créanme, aquellas personas, cuando hablan de malgastar, en cultura no se malgasta, en cultura se invierte. Y esa inversión siempre merece la pena. Siempre invertimos en futuro, invertimos en progreso y, lo más importante, invertimos en el mantenimiento de nuestras raíces, de nuestros rasgos, de nuestras señas de identidad, porque luego tenemos un hándicap muy importante. Aquí tenemos ahora mismo 2 niños en la sala, que son los hijos de Leticia, que también tienen que trasladar esa inquietud, ese relevo generacional tan importante para que esas costumbres, esas tradiciones sigan hacia adelante. Creo que no nos podemos permitir el lujo, atribuirnos ningún derecho
quedarnos de brazos cruzados, porque en el momento que perdamos lo más importante que tiene una persona y un territorio, que son esas señales de identidad, lo perderemos todo. Con lo cual, querida Concha, querida Leticia, querido Jesús, tenemos muchos proyectos todavía pendientes de ejecutar, pero siempre es un privilegio, un placer poder colaborar con abulenses que se sienten orgullosos de lo que son y, lo más importante, que hacen provincia todos los días. Muchas gracias. Sin preámbulos, decir que el Cerro de la Mesa estamos a 1.700 metros de altitud, ocupando el amesetamiento de una estribación montañosa dentro de la Sierra de Gredos. Desde su culminación, desde su cima, hay un total dominio visual del Valle del Alberche y es un yacimiento que engloba una extensión de 3,5 hectáreas. En estas 3,5 hectáreas se distribuyen un pequeño conjunto de monumentos y de estructuras, todas ellas con un carácter cultural y en ningún caso habitacional. Y es que el Cerro de la Mesa es un lugar sagrado, un lugar de culto, un ejemplo muy evidente de lo que llamamos sacralidad continuada en el tiempo. ¿Y dónde creemos esta sacralidad? Posiblemente la estemos rastreando, cuando menos, hasta principios del segundo milenio antes de Cristo, es decir, al Bronce Antiguo, momento en el que nuestro territorio está entrando en una crisis climática importante. El clima se está haciendo muy árido y los pastos cada vez son más escasos, por lo que las comunidades ganaderas pastoriles tienen que buscar nuevos terrenos en los que buscar pastizales. Posiblemente sea este el momento en el que un lugar tan apartado sea visitado por los humanos, pero no está quitado que otro año os podamos decir incluso que nos podamos remontar hasta el Neolítico, hasta el cuarto o el quinto milenio antes de Cristo. En cualquier caso, lo que sí que está claro es que la sacralidad del lugar reside en la peña que habéis estado viendo en pantalla. Una peña que, si no domina el paisaje berroqueño, sí destaca dentro del paisaje, y lo hace sobre todo por los tafones que se abren en el costado occidental de la peña y que permiten un acceso más o menos sencillo hasta la cumbrera de la peña, donde, como veis, se abren otros 3 pilancones, en uno de los cuales se perforan hasta 9 cazoletas, estas sí, con un carácter antrópico, y que nos está permitiendo asegurar que estamos ante una peña sagrada. Una peña sagrada tiene un carácter sobrenatural, un carácter mágico, y debemos leerla dentro de lo que entendemos como paisaje sagrado. ¿Y qué sería el paisaje sagrado? El paisaje sagrado sería la interpretación que el hombre prehistórico hacía del entorno que le rodeaba, siempre bajo su cultura científica y su cosmovisión animista de las cosas, es decir, bajo sus creencias de que determinados objetos de uso cotidiano, fenómenos de la naturaleza y sobre todo elementos de la naturaleza, sea un árbol, sea una peña, sea un río, sea una laguna, están dotados de alma y conciencia propia, es decir, dentro de ellos reside una divinidad con la cual el hombre puede y debe contactar, interactuar. Es una peña que podemos clasificar como numínica, es decir, dentro reside una divinidad, posiblemente una divinidad que era la que protegía el territorio y a las gentes que vivían en ese territorio, y lo que nos resulta más difícil, dado que no ha quedado ningún tipo de ritual fosilizado, es saber qué es lo que allí se podía hacer, porque además la excavación que hemos hecho en su entorno tampoco nos ha dado ninguna evidencia. Por eso yo me permito, a la hora de interpretar qué es lo que se podía hacer allí,
pues como lo he leído hace poco, referirme a Dorothy Johnson, es una escritora de western, pero que escribe sobre los indios de Montana. Y aunque no es un estudio antropológico, porque es un western, pero lo que escribe lo hace casi de manera contemporánea a lo que relata. Y relata cómo los indios, cómo ciertas iniciaciones que hacían los indios en su paso de la adolescencia a ser guerrero, se apartaban del poblado, se iban a la colina sagrada a contactar con los espíritus. ¿Y cómo contactaban con los espíritus? Esto lo hacían a base de pasar temporadas de ayuno, de sed, al sol, al calor, hasta que caían cao, es decir, hasta que se desmayaban, hasta que entraban en trance, podemos decir. Y es en ese momento en el que contactaban con los espíritus, con los ancestros. Y los ancestros son los que le daban la medicina para que pudiesen triunfar en la vida, en su vida. Es decir, son rituales de incubatio al fin y al cabo. Contactar con la divinidad a través de los sueños, en este caso casi a través del desmayo. Es una posibilidad que me gusta porque lo he leído hace poco y nos gusta que pudiera ser lo que ahí ocurriera. En cualquier caso, en el siglo IV, en el 380, con la implantación del cristianismo como religión oficial del imperio, este tipo de doctrinas, estas creencias paganas se van a hacer incompatibles con el cristianismo, y el cristianismo va a intentar erradicarlas de una forma total. Y para ello lo vemos claramente en la sucesión de concilios que a lo largo del siglo V, siglo VI, siglo VII, siglo VIII se repite constantemente prohibiciones de adorar a las peñas, prohibiciones de poner velones en los caminos, prohibiciones de realizar rituales a Mercurio, etcétera, etcétera. Prohibiciones constantes que no nos están diciendo otra cosa más que la prohibición no estaba teniendo éxito, puesto que se prohibía las mismas cosas concilio tras concilio. Por tanto, el cristianismo lo que va a hacer, al menos en el territorio nuestro, lo que va a hacer es adaptar y adoptar las creencias y tradiciones paganas a su propia religión. En el caso del Cerro de la Mesa, desconocemos realmente lo que ocurre entre el siglo IV y hasta el siglo VII, que es cuando se construye este templo. Es un templo construido por patrocinio laico, construido bajo el patrocinio de la aristocracia local visigoda, y lo hace con el objeto de que les sirva de panteón funerario. Es decir, los visigodos, la nobleza visigoda durante el siglo VI y sobre todo durante el siglo VII va a tener un especial cariño, un especial gusto por construir templos. Y esto va a ser un hecho muy importante en lo que llamamos proceso de cristianización, porque nos tenemos que dar cuenta que estamos en un territorio rural de la Hispania profunda, apartado de los grandes focos de influencia, y en el que las tradiciones y rituales paganos están fuertemente enraizados. Luego el cristianismo en los primeros siglos va a ser un poco sí y un poco no. Este tipo de construcciones, estos templos que los visigodos construyen por el territorio, van a ser un elemento importante a la hora de poder cristianizar el territorio, ¿vale? Este es un hecho. El construir templos allí donde hay una tradición pagana muy fuerte es un hecho que está constatado en toda la Europa atlántica, es decir, en toda la Europa de tradición céltica, y lógicamente tiene la finalidad de cristianizar lugares con una fuerte tradición pagana. Y decir también, aunque de esto no tenemos ninguna evidencia arqueológica, al menos de momento, que los visigodos, la nobleza visigoda, siente cierto regusto en enterrarse allí donde sabían que habían estado santones, eremitas que se habían apartado a meditar, a orar, y se retiraban a estos lugares que tenían una tradición pagana. Y en muchos lugares está constatado que estos santones el primer elemento de cristianización en lugares paganos.
Como hipótesis, podría ocurrir que en el Cerro de la Mesa el primer momento de cristianización sea la llegada de un eremita que a su muerte y con gran fama, su fama recorrerá el territorio y la nobleza local buscará el querer enterrarse allí, en aquel lugar en el que este santón había llevado el cristianismo por primera vez. Repito, aún estamos en un momento de magia y de superstición en la que el paganismo, el animismo todavía tiene mucho arraigo en nuestro territorio. Arqueológicamente vamos a pasar ahora unos siglos de oscuridad entre el siglo VIII y hasta finales del XI, principios del XII, pero ya a finales del XI, principios del XII, con el fenómeno de repoblación que se produce, sabemos que, ya volvemos a constatar, que el templo es reconstruido y agrandado. En este momento lo importante es que las gentes que vienen lo que van a hacer es saquear por completo el cementerio, las tumbas que había dentro del templo. Las expolian, las saquean y las vuelven a sellar. Esto es importante porque entendemos que cuando llegan los repobladores, todavía en este lugar están viendo mucho paganismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo todavía a principios del siglo XII tiene prohibido enterrar en el interior de los templos. Y dos, sobre todo lo que el cristianismo prohíbe es el enterrarse con ajuares, dado que el cielo cristiano es un cielo inmaterial. Y el templo estaba lleno de tumbas y tumbas con ajuares bastante ostentosos. Se me había olvidado ahora que lo estoy viendo en pantalla que también asociado al templo hay un pequeño cenobio en el que habitarían unos poquitos monjes, posiblemente herederos de ese santón del que hablábamos antaño y que se dedicarían a la meditación, por supuesto, a la oración también y al mantenimiento y protección del templo. En el siglo XII ya sí que podemos decir que el territorio está cristianizado, sobre todo con la repoblación y el fenómeno de parroquialización. Nuestro territorio ya se puede dar por cristianizado, pero en el Cerro de la Mesa aún se producirá otro fenómeno importante, otro hecho importante, y es la construcción de un templo más. El templo es la ermita de San Pedro de la Sierra. Esta es de la primera mitad del siglo XIV y por tanto va a convivir durante un largo periodo de tiempo con el templo visigodo, porque el templo visigodo, después reconstruido en época románica, arqueológicamente nos consta que está en pie al menos hasta el siglo XVI. Por tanto, hay un largo periodo de tiempo en el que van a convivir San Pedro y el templo visigodo, que no entremos en si puede ser Santa Coloma o Santa Marina. Asociado a San Pedro se construye ya en la segunda mitad del siglo XVII un coso taurino en el que se celebrarán festejos taurinos todos los 1 de agosto, que es cuando se celebra la romería en la ermita de San Pedro, una romería en la que, además de haber festejos taurinos, habrá representaciones teatrales, festivales musicales, etcétera, etcétera. Y sobre todo correrá el vino enormemente. El caso es que, claro, estas romerías congregan a gente de las localidades del entorno. No en vano, una romería no viene a ser más que una anfictionía céltica cristianizada, hecha cristiana. Es un hecho más de cristianización, de adopción de tradiciones paganas al cristianismo. Pues en una de esas fiestas, de esas romerías, en 1818 se va a producir un grave altercado entre los mozos de Navarrevisca y los de Serranillos. Va a haber una reyerta importante y la iglesia, el obispado, va a aprovechar para acabar con la romería. En cada lugar de la provincia, porque los cosos taurinos y las romerías en la provincia son numerosas, aprovechó un pretexto para acabar con las romerías, y es que las romerías todavía tenían un tufo enorme a paganismo, y el obispado, que lo sabía, aprovechando ciertos pretextos,
lo que hace es acabar con la romería entera. Y yo le acabo diciendo que Pedro, en una de estas visitas, quizá al Cerro de la Mesa, planteó la posibilidad de que la sacralidad del lugar no solamente esté en la roca, sino que esté en una montaña que tenemos enfrente, que se llama Cabeza Santa. Cuando encontramos un topónimo cristiano en un lugar, hay que pensar inmediatamente que lo que está haciendo es cristianizar un lugar pagano. Yo nada más lo dejo como planteamiento para el próximo año. Y yo con esto termino. Bueno, muchas gracias. Quiero dar las gracias por haberme invitado. Es un honor, es un festival que sigo con atención, porque yo también soy un poco de Ávila, ahora os lo contaré también. Y en mi caso, pues quiero enlazar un poco esta presentación del Cerro de la Mesa también con la presentación que nos ha hecho Isabel Izquierdo, maravillosa, sobre la importancia de los paisajes en todas las culturas humanas en relación con la espiritualidad y sus propias creaciones pues, ontológicas, cosmológicas y sus prácticas rituales. Y esas prácticas rituales, yo que me dedico a arqueología musical, muchas veces están mediadas por los sonidos como una forma de mediación entre los seres humanos y aquellos seres no humanos que habitan esos paisajes. Los sonidos como un lenguaje privilegiado, sobre todo cuando son sonidos musicales, algo intangible que provoca emociones en los seres humanos, emociones muy fuertes que ahora la neurociencia está empezando a explicar, pero que en el pasado, sin duda, remitían efectivamente a lo sagrado. En este proyecto entré de una forma muy casual cuando recibí la llamada de Martín Almagro Gorbea, al que todos seguramente conoceréis, al que yo conocía obviamente porque había sido alumna en diversos cursos suyos, pero con el que no tenía trato personal, con lo cual para mí fue una gran sorpresa cuando me contó que en un proyecto con Jesús Caballero, buscando peñas sagradas en la provincia de Ávila, habían dado con un curioso fenómeno del que hablaba la gente de los pueblos, de lugares en piedras a los que iban a tocar y producían sonidos especiales. Para mi sorpresa, que esto aquí es cuando viene lo de que soy un poco de Ávila, cuando me dijo si lo quería estudiar, le dije que por supuesto que sí, luego ya me dijo que exactamente la zona de Ávila que era, y es uno de los sitios que hemos estudiado está a 13 kilómetros exactamente de mi vivienda familiar en la Sierra de Navascurial. Con lo cual ha sido un proyecto que no hemos dejado de hacer con placer y nos hemos podido encontrar en muchas ocasiones a pesar de no haber contado todavía con financiación de proyecto de investigación. Un poco también una parte mágica de este proyecto para mí ha sido esto, ¿no? Un lugar que era un lugar de descanso, ¿no? Los paisajes familiares y de placer y de vacaciones pues se han convertido con mucha fortuna también en un lugar de trabajo. Me hablaban de una especie de peñas verticales, de corredores que en geología se llaman diaclasas, rupturas en grandes rocas graníticas, donde había cazoletas, pero que no eran cazoletas como normalmente nos encontramos en arqueología, que son petroglifos de explicaciones simbólicas imposibles realmente de desentrañar, sino que las habían encontrado porque las personas que habitaban cerca de esos lugares, en los pueblos más cerca de esos lugares, todavía conocían que tenían propiedades acústicas especiales. Esto es algo maravilloso y un auténtico unicum, porque bueno, os voy a enseñar un poco cómo son estas cazoletas de diversos tamaños, dependiendo de los lugares, más o menos iguales, salvo en algunas excepciones. A mí no me sorprendía, en un momento pensé que formaría parte de un fenómeno mundial que es el de los litófonos, es decir, el uso de piedras para producir sonidos musicales, que muchas veces dejan, como veis en estos litófonos neolíticos de Vietnam, pues marcas de cazoletas similares, y que en este caso se podrían categorizar quizás como los llamados litófonos in situ, es decir, no piedras que pules y te llevas para tocar, sino piedras a las que vas en el paisaje porque tienen unas características acústicas precisas y se tocan. Aquí os enseño de todo el mundo. Esta está en África, en Norteamérica, en otras zonas de Europa. Son bastante comunes y pensé que es lo que me iba a encontrar. Son piedras que especialmente duras y colocadas en posiciones específicas que vibran de una forma que producen sonidos pues, musicales con una entonación precisa y sonidos muy metálicos.
Avanzando en la investigación, además de varios de estos lugares que tenía ya localizados Jesús, hemos encontrado alguno más. En total, pues tenemos un corpus de 8 sitios de un fenómeno verdaderamente peculiar y particular que están aún con que se separan entre ellos realmente en un radio de apenas 180 kilómetros. Todos, como veis, en la cara norte, en las tierras altas, se pueden decir, de la cara norte de la Sierra de Gredos. La localización de estos sitios ha sido, en primer lugar, también gracias a los topónimos. Esto es muy interesante porque la mayoría de ellos se llaman en los pueblos a los que pertenecen campanarios, campanas, campanitas, canto de la campana, haciendo ya referencia a ese sonido especial. Y con algunos, incluso tenemos algunos usos etnográficos atestados, algunos difíciles de comprobar, pero en general que tienen que ver con prácticas infantiles y de entretenimiento. Ha quedado el conocimiento del posible uso acústico de esas piedras, a los que todavía de vez en cuando a veces se va en romería, en algunas ocasiones especiales, o simplemente se va de paseo para tocar esas piedras. El estudio de estos 8 lugares pues me ha llevado a categorizarlos en 3 tipologías distintas, porque no solamente tenemos esas diaclasas en grandes rocas graníticas, esos pasillos que os enseñaba con cazoletas en el interior, sino que también tenemos una roca de granito hueca, precisamente en tu pueblo, y también un afloramiento rocoso. Las de tipo 1, como os decía, como veis, son estos pasillos que son siempre similares. Es muy interesante porque presentan similitudes que no se pueden explicar por unos usos muy recientes, excesivamente recientes de estos sitios, porque la gente solo conoce que esto existe en su pueblo. No saben que en el pueblo de al lado, en un pueblo a 45 kilómetros o en un pueblo a 80 kilómetros, pero también de la cara norte de Gredos, tienen un sitio exactamente similar que también se llama Campana y que también se va a tocar allí. El tipo 1, como os digo, el más común, estas diaclasas o corredores en grandes rocas graníticas con cazoletas normalmente especialmente distribuidas en la parte central y muy habitualmente, sobre todo en uno de los lados o de forma más visible y numerosa en uno de los lados. Todas con claras muestras de usos recientes, tanto en las marcas de las rocas como en la existencia de grandes bolas de cantos rodados que provienen de lechos de ríos y que no tienen lugar en ese paisaje, sino han sido llevadas allí. Os pongo alguna foto más para que os hagáis a la idea. Es especial el caso de Navalosa, que es la zona más cercana al pueblo, con un uso intensivo de los niños de las generaciones que ahora más o menos tienen entre 40 y 60 años, por lo menos ellos lo recuerdan. Hasta esa época, digamos, el uso intensivo y obviamente también las generaciones anteriores, que ha provocado que tengan unas cazoletas especialmente profundas y que no se corresponden tanto con el resto del registro, pero es simplemente por esta peculiaridad de uso continuado y excesivo de los niños hasta épocas recientes. El tipo 2 la podríamos categorizar esta roca granítica hueca de Cabezas del Villar, en la que en principio solamente la conocíamos como una roca de los deseos, en la que la gente pues, se agachaba para tirar una piedra y si sonaba te concedían un deseo. Es como la tenía categorizada en su corpus Jesús, pero al introducirnos dentro de la roca volvimos a encontrar unas cazoletas que llevaban mucho tiempo sin ser usadas. Y esto no teníamos confirmación etnográfica. La gente del pueblo no nos había contado que se metieran a tocar. Pero de nuevo presentaban el mismo tipo de cazoletas y el hecho de tenerse que introducir. Igual que te introduces en la diaclasa, te introduces dentro de la roca para poder tocar. Y el tercer tipo, que es realmente no creo que encontremos nada más, es un afloramiento de rocas, una afloración de rocas que realmente tiene unas características en cuanto a las cazoletas y los cantos rodados similares, pero que acústicamente es muy distinto. Y ahora vais a entender por qué. ¿Pertenece todo esto al fenómeno cultural? No, yo creo que podemos confirmar que sí, aunque no podamos confirmar la cronología, como discutiré después, pero tenemos el mismo tipo de marcas de producción de las cazoletas, en los mismos lugares, simplemente que responden a fenómenos acústicos distintos, pero con unas mismas técnicas de ejecución que no son necesarias para producir esos sonidos. Con lo cual, en algún momento, aunque se haya perdido en la memoria colectiva, esto era más allá de una anécdota que te contaba tu abuelo cuando ibas con los animales y pasabas por esa piedra en el campo, sino que era algo que en varias zonas, a una distancia considerable, se practicaba de una forma similar.
Las marcas de cazoletas, como os digo, son similares, con más o menos el mismo número, distribuidas de la misma forma, con el mismo tamaño, con ese posicionamiento en el interior de la roca y esa necesidad de ejecución en el interior de la roca, una de las paredes siempre particularmente más marcada y esa memoria cultural solo conservada en su sitio vecino. Creo que nos encontramos sin duda ante un corpus. Además, como conozco el resto del corpus de litófonos, ¿no?, de estas rocas sonoras en otras zonas del planeta, esto verdaderamente es un conjunto unificado. Os voy a poner cómo suena una de ellas, la que es un afloramiento rocoso. No sé si puedo subir un poco el volumen. Como veis, es un sonido muy peculiar y sobre todo os lo pongo para que veáis cómo me he tenido que introducir en la roca para tocar. Y sin embargo, este sitio es excepcional porque estas piedras son probablemente de un material distinto al resto de las rocas graníticas que hemos trabajado y suenan bien las toques donde las toques, pero las cazoletas solo están en una zona difícil de acceder para la que te tienes que introducir en el interior de la roca. Este es el espectrograma, no me voy a dedicar mucho a explicároslo, pero bueno, nos enseña que es un fenómeno acústico distinto. Y esto es uno de las diaclasas o pasillos con Jesús, para que veáis que el sonido es que es difícil de apreciar a este volumen, pero os lo voy a tener que explicar realmente para que lo podáis apreciar. Es una leve resonancia metálica que se produce por un fenómeno acústico fruto del pasillo en el que están construidas. Estos son también llamados campanas y campanillas, o sea, sonidos, tenemos que pensar que también que sonidos que para nosotros no son tan peculiares porque tenemos objetos metálicos, cristales, tenemos amplificadores, estamos acostumbrados a sonidos muy reverberantes, en naturaleza no son sonidos comunes, son lugares que llaman la atención. Bueno, este es el espectro acústico que nos muestra, como os decía, que son dos fenómenos distintos. No os voy a poner este vídeo porque no nos da tiempo. Pero realmente lo que tenemos aquí son, como os decía, un caso exclusivo de un litófono in situ en el que me habéis visto tocar a mí, que suena muy bien, y luego, por otro lado, un fenómeno que no estaba identificado ni arqueológicamente ni etnográficamente, que son corredores resonantes con cazoletas. Y yo tengo trillada toda la bibliografía también, incluso de etnografías antiguas del siglo XIX y XX de todos los continentes, por un gran proyecto de arqueacústica de la Universidad de Barcelona en el que he participado en los últimos años, y no he encontrado nada similar. Es un verdadero milagro, ¿no? No solamente contar con estas cazoletas, que si las hubiésemos encontrado en cualquier otro sitio del mundo hubieran sido identificadas como petroglifos arqueológicos de cronología incierta, sino que tenemos una confirmación etnográfica y toponímica de un uso sonoro. Además, como veis, cuando no ha habido la confirmación del uso de las cazoletas, las hemos encontrado nosotros, las cazoletas. La cuestión cronológica obviamente es muy compleja. El uso hasta el presente es indudable, o por lo menos un uso reciente que ha permitido que generaciones actuales conozcan que al lado de su pueblo hay una piedra que no hubiéramos encontrado jamás si no nos hubieran llevado y que tiene unas particulares características acústicas. Si ya estos usos han sido de época moderna, medieval, dudo que sean de época romana, no tenemos ningún texto de algo similar que haya llegado con la romanización, o quizás era un fenómeno de la Edad del Hierro, ¿no? Porque todos estos sitios los encontramos en pleno corazón de territorio betón, ¿no? Podría ser algo que continuase desde esos momentos. Y también podemos incluso llevarlo más atrás en el tiempo, como ejercicio de especulación, porque al menos en dos de los lugares, en dos de los sitios, hemos encontrado cerámicas superficiales de la Edad del Bronce, una de ellas porque además se encuentra en un yacimiento arqueológico conocido, el Tejado de Béjar. Esta cuestión cronológica, pues esperemos pueda ser solventada en algún momento con un proyecto de investigación que queremos poder pedir para hacer excavaciones en el interior de los corredores, aunque tampoco tenemos mucha esperanza porque la roca está muy arriba, etcétera, pero quizás nos dé alguna respuesta. Pero por ahora sí que os voy a contar una excursión reciente que hemos hecho a otra provincia, a Zamora, Jesús y yo, hace 2 semanas, porque contándole esto a una compañera mía del Departamento de Arqueología de la Universidad de Valladolid, que se dedica a megalitismo, me dijo que había un corredor similar con cazoletas asociados a un dolmen, que es el dolmen del Casal del Gato, que está en Zamora, en Almeida de Sayago. Está a unos 180 kilómetros de esta zona, también en territorio todavía betón, ¿no? La
parte de Zamora que está allá Betona, pero bueno, no vamos a entrar ahí, que está asociado a este dolmen y se llama, es un abrigo reconocido y catalogado como patrimonio arqueológico, es el abrigo santuario del Casal del Gato. Es una diaclasa con cazoletas y las excavaciones arqueológicas en esa diaclasa han encontrado cerámica de la Edad del Bronce. Está en esta zona, ¿vale? Este es nuestro corpus y este está en esta zona. Este es el lugar, el corredor, y como veis es exactamente el mismo fenómeno, la misma formación de las cazoletas, un mismo tamaño, la misma distribución en el interior de la diaclasa, solo que estas cazoletas no habían sido utilizadas en muchísimo tiempo. No tenemos ningún tipo de información etnográfica de que nadie de Almeida de Sayago haya utilizado recientemente esto como un lugar para producir sonidos. Para que veáis las cazoletas mucho más con una patina pues, de no haber sido utilizadas. No quiero correr. Esto obviamente es muy prometedor porque tener una confirmación etnográfica del uso sonoro de este tipo de pasillos, ahora estoy haciendo los análisis acústicos, y muestran que es similar al fenómeno que estamos viendo en Ávila, con las cazoletas realizadas de la misma forma, también especialmente en un lado, y en este caso además fuertemente asociados a un sitio muy especial, donde no solamente está el dolmen, sino que también hay unas fuentes y unas aguas termales, puede indicar que quizás nuestro fenómeno no es simplemente un fenómeno moderno y etnográfico, que también seguiría siendo interesantísimo, sino que puede tener una raigambre más atrás en el tiempo. O quizás todo lo contrario, quizás nos está indicando que esto que se había identificado como patrimonio arqueológico de la Edad del Bronce asociado al dolmen quizás es algo más reciente, es algo que tenemos que seguir investigando. Lo que no cabe duda es que con este descubrimiento de este unicum corpus en la cara norte de la provincia de Gredos podemos afirmar que al menos algunas cazoletas que nos encontramos en diaclasas, en este tipo de corredores, no son simplemente petroglifos que puedan indicar el cosmos o algún otro tipo de ritual, sino que también estaban siendo utilizados por razones sonoras. Razones sonoras que, como os decía, y termino ya, enlazan con esta idea de que los seres humanos en esos paisajes sonoros no solamente los reciben, en esos paisajes, sagrados, no solamente los reciben, los experimentan, sino que también los recrean culturalmente y se intentan relacionar con ellos. Y es muy común en todas las culturas del mundo que se relacionen con ellos a través del sonido. Jesús ponía el ejemplo de un western, pero yo en etnografías de los siglos XIX y XX que he leído, tanto de la zona de Altai, también más del norte de Siberia y de distintas zonas europeas y de América del Norte, encontramos comúnmente esos rituales de iniciación, no solo de hombres, también rituales de iniciación femeninos, en abrigos, muchas veces relacionados con el arte parietal, con la generación de petroglifos y también con la práctica de canciones y de sonidos especiales. Canciones y sonidos especiales que encontramos en todo el planeta se utilizan para comunicarte con esos paisajes sonoros. Es decir, los paisajes sonoros, los paisajes acústicos te dan la información no solamente real del mundo, sino también su información mítica y sagrada, y aprendemos de esos paisajes sonoros para comunicarnos. Hay ejemplos preciosos en las selvas pluviales de Papúa Nueva Guinea, donde los kaluli, en los sonidos de los pájaros, escuchan los sonidos de sus hijos muertos, los sonidos de sus antepasados que se comunican, y a la vez los kaluli los imitan en sus músicas para poderse comunicar con ellos. O también prácticas maravillosas en Altai y en Siberia, donde para ellos toda la música viene de los espíritus y son los sonidos naturales los que se imiten en el canto difónico también para complacer a los espíritus que habitan los paisajes por los que tienen que transitar. Un unicum, como os decía, que puede explicar cazoletas en condiciones acústicas similares, que todavía tenemos mucho camino para indagar en consideraciones cronológicas y culturales, pero que quizás indiquen que al menos en algunos lugares de la provincia de Ávila han quedado restos de marcos ontológicos animistas, como aquellos del que os hablo, donde los sonidos eran mediadores entre las entidades humanas y no humanas, y las rocas o los entes que las habitan tenían una agencia suficiente, un poder suficiente para intervenir en los destinos humanos. Estas rocas, además, estas piedras, aparentemente poco importantes para las personas de la zona, que lo comentan como un entretenimiento infantil, que de pasada te explican, a la vez reflejan además una indudable pertenencia al municipio, porque solamente la gente que verdaderamente es del pueblo conoce la existencia de estos lugares. Creo que hemos desvelado un fenómeno culturalmente muy interesante y que puede que nos traiga sorpresas gratas en los próximos años. Muchas gracias.
Bien, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este maravilloso evento, pues, y tanto también a la casa, al MAN, por supuesto, la casa de todos los arqueólogos y yo creo de toda la ciudadanía, que es la que al fin y al cabo es la depositaria de este patrimonio, el permitirme estar aquí. Mi misión en esta mesa... Sí, vale. Agradecimientos aparte, ya realizados. Mi misión en esta mesa, como digo, es enmarcar un poco lo que han dicho mis compañeros, pues muy concretamente para sus temas, a través de incidir en la importancia de lo que es de estudiar el pasado a través de una estrategia etnoarqueológica. Ustedes se dirán, ¿y eso qué es? ¿De qué va esta vía etnoarqueológica? Bueno, pues estamos hablando ni más ni menos que debemos partir de entender el pasado, entender las sociedades que nos precedieron y la nuestra misma sociedad, no solo como de una forma más compleja a la que podría parecer. O sea, nuestras características como sociedad, como cultura, tienen un barniz exterior que nos pueden determinar por estereotipos, etc. Y creemos que cuando partimos esa línea del tiempo que hay reflejada por colores, por un punto concreto de la historia, pues podríamos decir que todo lo que se ve en esa sección, en ese corte, en esas sociedades, en esas culturas, podría ser homogéneo. Pero resulta que eso nos lleva a entender las sociedades pues, de una forma pues, muy biológica, o sea, una forma en la cual las influencias nacen, se desarrollan y mueren. Las características de las culturas son pues, ni más ni menos que casi meras transposiciones de la aristocracia de turno que las impone a la población, y la población pues queda como mera receptora. Las sociedades locales pues digamos que no tienen pues capacidad alguna de crear sus propios contenidos culturales y de transformarlos o de incluso, pues evidentemente lo que estamos aquí hablando, de pervivirlos. Entonces, si fuera así, claro, ¿qué pasa cuando encontramos arqueológicamente pues restos de todo tipo, como los que estamos hablando aquí, o, bueno, ya cosas más claras, por ejemplo, pues en este caso, pues una inscripción romana en el área gallega, galaica, gálico-romana, de unos señores que van vestidas a la romana, etcétera, pero que se denominan célticos supertamáricos, por ejemplo. O sea, su identidad en un mundo supuestamente romanizado, con inscripciones romanas, etcétera, es de los que había allí antes. Bueno, pues evidentemente estamos hablando de que estos sistemas biológicos pues, se quedan cortos para explicar lo que es la complejidad social. Por el contrario, lo que consideramos es que más lo que puede primar en la evolución de las sociedades es como, digamos, una evolución en trenza, como si fuera una soga, en la cual, si pegamos un corte a la soga en cada uno de los momentos, vamos a ver, sí, un barniz exterior, que es la época que toca vivir, el Imperio Romano, el mundo medieval, islámico, etcétera, pero que dentro de esa línea del tiempo lo que hay son múltiples fibras de colores. Esas fibras de colores son todas esas raíces, todos esos rasgos culturales que proceden de la pervivencia, simplemente de la adaptación, porque la sociedad, como decimos, es más rica. La transmisión cultural es interna, son esa transmisión cultural de leyendas a la luz de la lumbre, hace pues no tanto. Y entonces ese cambio que tiene que existir para que exista la historia es un cambio, digamos, en esa contradicción, en sus propios términos, un cambio estático, es un cambio que sucede poco a poco, o como decía el Gato Pardo, dice, para que todo cambie, nada tiene que cambiar. O sea, bueno, pues es simplemente ser conscientes de que las sociedades necesitan de esas pervivencias. Es verdad que luego va a haber genocidios, va a haber cambios culturales forzosos, etcétera, pero lo normal es que haya esos fenómenos, esos procesos de larga duración que nos van a hablar de un ritmo de cambio
mucho más lento del actual. Esto para nuestros jóvenes, hablando de los jóvenes que tenemos aquí, tenemos que entenderlos fuera de nuestra vida industrial y ya, por no decirlo, la tecnológica, que las cosas cambian y tienen que ser pues casi demandadas al segundo, ¿no? Estamos hablando de sociedades que cambian muy a largo tiempo, muy a largo plazo. Solo así se entienden pues, que en Europa pues, haya fenómenos interesantísimos, algunos casi graciosos, como este de una invocación de protección en Dinamarca, en la Dinamarca medieval, que está cristianizándose y que echan, pues como digamos, la lotería a todos los números, a los dioses indígenas y luego a los dioses cristianos. Pues alguno tocará. Bueno, pues esos son los fenómenos que demuestran que esas pervivencias existen, o sea, desde los elfos hasta pues, a los santos de Dios. Tenemos los rasgos arqueológicos. Vamos a estar yendo y viniendo por esta maravillosa provincia de Ávila, pero vamos a estar yendo y viniendo también, como digo, por Europa y por la península ibérica. Pues altares prerromanos, que al lado se ponen una capilla mozárabe y luego acaba siendo un monasterio pues ya más medieval y de épocas posteriores. Bueno, pues la religión, los símbolos, los lugares sagrados, lo sagrado, pues al fin y al cabo sigue repitiéndose en el espacio y a lo largo del tiempo. Pues eso, notas que los propios padres de la Iglesia, en este caso Gregorio Magno, pues habla respecto al primer obispo de Londres, que llega a Londres y dice, ¿qué hago yo con esta gente que son indígenas, que no son cristianos? Y le dice San Gregorio, Papa, le dice tranquilamente, dice, pues mira, si es que es muy fácil, dice, simplemente no destruyan los templos, simplemente destruye los ídolos y dale una mano de pintura, como quien dice, que esto sigue igual, que la gente se va a adaptar. Bueno, pues efectivamente, esos son los resultados de estos procesos de larga duración. ¿Y dónde estamos? Pues en un marco que totalmente comunicado. O sea, por eso muchas veces estas relaciones entre unas tradiciones de un sitio y de otro van a aparecer con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque bueno, pues, desde la edad del bronce, desde el calcolítico, las personas se están moviendo, pero a nivel europeo, de una forma pero vamos, asombrosa. O sea, cómo pues, aparecen gentes y lo tenemos constatado genéticamente, pero luego se lleva su constatación también en la cultura material. Entonces, bueno, pues simplemente tenemos que entender las culturas, las nuestras también, las que nos ha tocado vivir, pues como pues, un árbol que va enraizándose y echando ramas también que van juntándose unas con otras, etcétera, para dar pues algunas tradiciones muy divergentes, pero otras muy parecidas. Y en este marco nos encontramos, por ejemplo, pues eso que se llaman los celtas. Yo prefiero llamarlo el mundo céltico y en concreto pues ya los pueblos prerromanos concretos que, por ejemplo, pues en esta zona de Ávila tenemos como los betones. Entonces, ¿qué aporta aquí la etnoarqueología? Pues evidentemente es llegar a conocer esas partes que las otras fuentes no aportan. O lo que es lo mismo, si fuera por la arqueología tendríamos una fotografía completa de lo que es las sociedades antiguas. Pues no. ¿Cómo documentamos que yo pienso que si paso por debajo de una escalera tengo mala suerte? Pues tenemos un texto concreto de eso, o tenemos la escalera con uno muerto debajo, o algo así, pero eso no suele pasar. O sea, tenemos muchas cuestiones personales a día de hoy, muchas tradiciones que no tenemos testimonios. Entonces, en ese sentido, la arqueología tiene que ayudarse de la lingüística, de los topónimos que comentaba Jesús, tenemos que ayudarnos de la historia de las religiones, de lo que comentaba la directora del museo acerca de la naturaleza y cómo ha dejado testimonio en las mitologías y sobre todo pues, del folclore.
la etnohistoria, de esas fuentes que nos han contado qué hacían nuestros antepasados, algunas cosas que eran totalmente rarezas o simplemente que eran las cosas de mi pueblo y las cuento porque como curiosidad. Bien, o que todavía, por suerte, se siguen haciendo y por lo tanto pasan a categoría de patrimonio inmaterial. Por cierto, en una provincia como Ávila, que está trufada de patrimonio inmaterial y que debería protegerse al más alto nivel, como comentaba la compañera Raquel. ¿Dónde vamos a ver esta utilidad del folclore, de las tradiciones populares para conocer el pasado? Pues a todos los niveles que podemos estudiar las sociedades, en este caso, que me interesan, por ejemplo, de la Edad del Hierro o de la Edad del Bronce. Bueno, hablando de lo más tangible, del territorio, de la economía, podemos hablar de comunicaciones, reutilización de esas vías pecuarias que están pasando ahora mismo están pasando los últimos ganaderos trashumantes camino a sus lugares de verano. Bueno, eso, cómo se organizan la vida en espacios muy parecidos, como hace 2 días teníamos todavía pastores, por ejemplo, en ese poblado, que si no decimos que es una fotografía, diríamos que es casi el poblado Asteris. O de cómo funcionaban el trabajo diario de las pastoras, de la mujer o del varón o de la familia en el día a día. En cuanto a la sociedad, imaginaos si quedan leyes consuetudinarias, leyes que gestionan los riegos, los tributos, pero cuestiones tan importantes, por ejemplo, el prestigio. O sea, ¿cómo se gesta el prestigio en nuestras sociedades, en nuestros pueblos? Pues todavía, a lo mejor más de uno conocerá, por ejemplo, en la provincia de Ávila, lo que eran las luchas tradicionales en la Moraña, que todavía existen los últimos testimonios, que ya no se practica, mientras que en otros sitios sí, en León y en esa zona sí, pero en Ávila todavía tenemos testimonios de la gente que practicó en su infancia luchas tradicionales, y era una forma de medirse, de reactualizar todos los años el estatus. O sea, eso que muchas veces hablamos con demasiada ligereza de las imposiciones, ¿no? Las imposiciones también se medían año tras año y la gente se presentaba a decir, somos las fuerzas vivas de los jóvenes, somos las fuerzas vivas de los quintos. Pero bueno, eso lo vemos también con los carnavales, que llamados carnavales de invierno, que conocen de sobra ustedes. Bueno, presentan un mundo rural mucho más rico que nos ayuda a pensar cómo podía ser este pasado, ya como digo, en mi caso de estudio, del orden prerromano. Y hablando del mundo prerromano y de los betones, ¿qué vamos a decir de esos berracos famosos de Ávila? Bueno, que sí, que se ha dicho que sí, como mi querido compañero Jesús Álvarez Sanchís, hablando de los berracos son utilizados para indicar pastos, etcétera. Pero cuando vemos en el folclore, en las tradiciones populares, resulta y en la arqueología, vemos que, por ejemplo, los berracos aparecen en las puertas de los castros. Muchos de ellos también. Sin ir más lejos, en la propia Ávila, el de San Vicente, la puerta de San Vicente, que estaba encastrado. Y sin embargo, tradicionalmente, por ejemplo, los berracos se han llevado a los sitios de jurisdicción. Se han puesto, por ejemplo, ahí en Braganza, en la propia picota de la villa, o como decimos, donde se hacían los pactos, por ejemplo, medievales, donde incluso se hacían juicios en las puertas de las ciudades. Caramba, donde estaban los berracos, o sea, las tradiciones consuetudinarias, hablándonos quizás o por lo menos dando nuevas interpretaciones, que a lo mejor nos estamos equivocando, pero por lo menos ese pasado está ahí. Está ahí, dándonos, como digo, nuevas interpretaciones. Y para acabar, claro, nos metemos en ese mundo más complejo todavía, que es el de la cosmología, el de la religión, el de la mentalidad. Bueno, aquí la etnoarqueología aparece con toda su fuerza. O sea, ¿para qué? Para hablar de esa arqueoastronomía, del conocimiento y la simbología del mundo astral y relacionado con el más allá. O sea, los calendarios
cómo influyen los calendarios festivos. En ese 1 de agosto que se mencionaba como fiesta del Cerro de la Mesa, que no me acordaba, claro, nos está marcando una de las fechas que es Lughnasadh, que es en el mundo céltico, que es pues uno de los ejes del calendario. Bueno, pues todo ese tipo de datos de patrimonio inmaterial es fundamental. Y cantos como el que tenemos en el Cerro de la Mesa, claro, nos llama la atención pues todos estos otros cantos, por ejemplo este que está al lado o en el camino hacia Ulaca, pues vemos que tienen esos montoncitos de piedras, cantos que, bueno, pues conmemoramos a las ánimas o pedimos un responso para salvar a quien tengamos en el purgatorio, etcétera. Pero claro, nos viene a colación todos los majanos de ánimas, piedrecitas que se tiraban por camino a muchas romerías. A lo mejor alguno de ustedes, más de uno, que conoce o ha hecho este tipo de tradiciones. Bueno, pues eso es lo interesante que quiero reforzar y acabar con esta participación mía. El calendario que todavía participamos, por ejemplo, plantando el árbol de mayo, se llame como se llame, ahora en otros sitios se llama San Juan, ese árbol de mayo, pues claro, nos remite a esa juventud que demuestra su fortaleza, pero nos remite a pasajes arqueológicos pues que hablan también de la inmortalidad de los guerreros, etcétera, que evidentemente, llegado el cristianismo, pues se dedicó a poner sus objeciones al asunto, muchas veces, como vemos, sin éxito. Simplemente, pues para acabar, pues eso, en el mundo de las aguas tenemos los pozos airones, tradiciones de pozos que se llevan al más allá a los que están o a los que se bañan. Claro, son cosas de viejas. Sí, hasta que encontramos una inscripción dedicada a Dios Airón directamente y tenemos un montón de pozos airones. Como este tenemos pues distintos ejemplos de cómo las tradiciones son reflejo de ese pasado. Por lo tanto, nada, simplemente acabar diciendo que la provincia de Ávila está trufada de tradiciones interesantísimas, quizás por el paisaje, quizás por esas tradiciones anteriores, pero desde luego que son dignas de preservar, de investigar y de ser fomentadas. Desde luego, a mí ya Jesús me ha inoculado esta pasión por la provincia de Ávila, porque ya llevo varios años que estoy llevando a mis alumnos de antropología cultural a las Campanitas, a distintos sitios, pues porque es pues un campo de trabajo ejemplar con todas estas tradiciones. Entonces, espero, y vamos, me consta por simplemente la realidad de este evento y de lo que estáis haciendo con lo profano y lo sagrado, pues que eso va a seguir así. Y todos los proyectos que yo creo que en esta mesa nos darían para unas cuantas vidas en esta provincia de Ávila, espero que al menos 1 o 2 salgan adelante en un futuro próximo. Muchas gracias.